Para mí es una gran alegría poder regresar a Guadalajara. Quiero contarles que vine por primera vez hace 30 años, en el año 88. El padre Pedro todavía no se había ordenado. Y entonces creo que todavía apenas tenía pantaloncitos cortos y jugaba por allí en la esquina de su barrio. Y vine como seminarista. Y prediqué en el 88, prediqué después en el año 91. El Señor me permitió en el año 92 celebrar mi primer mes de ordenado sacerdote en el santuario de Zapopan. Fue una experiencia muy linda para mi vida y para mi ministerio. Y siempre he venido regularmente a Guadalajara. La última vez que vine fue hace 6 años, en el 2012, y fue un retiro para matrimonios que tuvimos en Casa Cornelio. Yo me preguntaba, tengo que haberla regado porque no me volvieron a invitar. De repente le jalé muy duro las orejas y de repente se chiquearon, se sintieron sentidos. Pero yo les recuerdo que la voz de un profeta no es decir lo que la gente quiere oír. Es muy lindo decirles lo lindos que son, lo bellos que son, lo maravillosos que son. El profeta muchas veces tiene que decir lo que no nos gusta oír, lo que no queremos oír. ¿Saben cuál es la diferencia entre un predicador y un profeta? Al predicador lo aplauden, al profeta lo persiguen. Al predicador le tiran flores, al profeta le tiran tomates, huevos y piedras. Porque el profeta tiene la incómoda misión de ser la piedra en el zapato de su pueblo. Cuando apareció el profetismo en Israel, fue como única consecuencia de que Israel pidió un rey. Queremos un rey, no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey. Y entonces Dios le dice a Moisés, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, le dice a Josué. Y dice, dales entonces un rey. Pero junto al rey, junto a la monarquía, crearé también el profetismo. Y mandaré siempre un profeta para que se encargue de conducir al rey y al pueblo por el camino recto. Pero lamentablemente seguimos buscando muchas veces nuestra comodidad antes que hablar, antes que cumplir verdaderamente nuestro testimonio de cristianos como debe ser. Yo me suelo encontrar en muchas partes muchos católicos me dicen, Padre Charlie, yo soy católico pero no practico. Y yo les cuento una anécdota que un día se encontraron 2 personas. Una le dijo a la otra, yo soy católico pero no practico. Y la segunda le dijo, yo soy vegetariano pero no practico. Y el otro abrió los ojos y dijo, si no practicas, entonces no eres vegetariano. Pues lo mismo tú. Si no practicas, no eres católico. Es imposible ser vegetariano y comer carne. Eso no se puede. Ya no eres vegetariano. Es imposible ser católico y no practicar. Ya no eres católico. Entonces tenemos en primer lugar que entender que seguir al Señor no es a mi manera y a mi estilo, sino a la manera de Dios y al estilo de Dios. Aunque muchas veces no nos guste, aunque muchas veces nos incomode, aunque muchas veces nos fastidie. Si uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que la vida de los apóstoles pasó de fastidio en fastidio, de persecución en persecución y de injuria en injuria. Hoy los católicos del siglo XXI, queremos que nos vaya de maravillas, que solo sean bendiciones, y viene una prueba, y viene una enfermedad, y nos ponemos jetones ante Dios. Señor, ¿por qué a mí que soy renovado? ¿Por qué a mí si estuve allí estrenando el Coliseo Palco ahí en el encuentro diocesano? ¿Por qué a mí que te sirvo tantos años? Un momentico, no tan rápido. A Dios nunca se le dice por qué. A Dios se le dice, ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Me encanta la temática del encuentro de este año porque estamos siguiendo el camino de Aparecida.
Es imposible caminar en iglesia si no partimos de la piedra angular, la experiencia personal, la experiencia radical, la experiencia de encontrarnos con un Cristo vivo que nos parte la vida en dos. Es bueno cada cierto tiempo volver a los temas eminentemente querigmáticos, que viene de querigma, que es el anuncio de Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador y como Mesías, el cual me hace testigo, me invita a ser su discípulo, a llevar la buena nueva de Dios. Cuando yo leí el documento de Aparecida por primera vez, dije, yo creo que esto lo hizo el EPM, que esto lo hizo el Equipo Nacional de Renovación, porque todo Aparecida no hace más que avalar lo que la Renovación Carismática viene haciendo hace 50 años en el mundo. Aparecida es el documento de la Iglesia Católica que más se parece al quehacer, al actuar, al vivir, el ser iglesia de la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí, entramos en materia. El primer tema que me toca compartirles es el primer versículo de la Biblia que me aprendí de memoria. Nosotros, cuando iniciamos nuestro camino de renovación, han habido versículos que nos han marcado y que nos los sabemos de memoria. Uno de ellos, por ejemplo, es Filipenses 4:3. Todo lo puedo en aquel que me sostiene, en aquel que me soporta, en aquel que me conforta, en aquel que me fortalece, ¿sí? Y otro texto bíblico que no podemos olvidar, no sé si ustedes han detallado en los mundiales de fútbol, no falta el que levanta un cartelito que pone John 3:16. Hoy, el primer tema está tomado de Juan 3:16. Y decía uno de mis formadores que si pudiéramos reducir todo el Nuevo Testamento en un solo versículo, ese versículo sería Juan 3:16. Juan 3:16 es el corazón del Evangelio. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el corazón del Evangelio, ese es el corazón del querigma y por lo tanto el único punto de partida posible para seguir un camino de discipulado. Experimentar el amor de Dios que me salva de mi situación de pecado, de mi situación de miseria, que me abre el camino hacia el Padre y que transforma mi vida, haciéndola pasar de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable de su Hijo Jesús. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Es el primer tema que vamos a trabajar. El testimonio que les voy a contar en este momento es verídico. Trabajaba yo en Guayaquil, Ecuador, como párroco, cuando escuché una historia que realmente me conmovió. Y esta historia la escuché celebrando unas exequias, las exequias de una anciana, de una señora ya grande que había fallecido. Y la historia se reduce a lo siguiente. Una madre soltera de la provincia de Azuay, en el Ecuador, cuya capital es la ciudad de Cuenca, Ecuador, tuvo una hija. Era una mujer muy pobre, vivía en un rancho, en una zona rural. La hija, a los 15, 16 años, quedó embarazada. Y mamá e hija trabajaban en un rancho y entonces nació el peladito, como le llaman en Colombia a los chavitos. Nació el chavito y fue creciendo, pero la situación era muy grande de pobreza. De repente una amiga de la hija le dijo, se fue a trabajar a España cuidando ancianos. Y de repente le manda una carta y le dice, la familia donde estoy, a la señora que cuido, tiene un hermano que también está muy enfermo. Y le ha encantado a los españoles el cariño, el amor y el trabajo de los ecuatorianos con los ancianos.
y me ha pedido si puedo conseguir a alguien que quiera venir a trabajar. Y le dice, el trabajo es muy bueno, porque todo tu ingreso es ahorro, porque vives allí, porque comes allí y atiendes ahí. Y entonces el trabajo es a tiempo completo, pero el ahorro también es completo. Y si tú tu día de salida no sales, te dan el triple del sueldo de ese día. Y como uno no tiene a nadie acá, y como los abuelitos son tan queridos, entonces el trabajo es bueno. Y entonces le dice a la hija a la mamá, mamá, me voy. Tengo que irme porque estamos viviendo aquí en la miseria. Y cuando me vaya te voy a enviar dinero para que puedas vivir mejor tú, para que puedas educar a mi hijo, para que puedas hacerle un hombre bien. Tengo que renunciar a él. Tal vez pasarán muchos años sin que lo vea, pero necesito irme allá para poder huir de esta miseria. La muchacha se fue, empezó a trabajar, le fue muy bien, empezó a mandar el dinero. La señora logró comprar una casita en la periferia de la ciudad de Cuenca, colocó un pequeño negocito y una tienda de abarrotes, envió al hijo a una escuela y vivían bien. Pasaron unos años y el peladito, el chavito, empezó a crecer. Cuando llegó a los 11, 12 años, empezó el peladito, el chavito, a tener conductas equivocadas. De repente aparecía con una pluma, con un esfero que no era suya, un lapicero que no era suya, o aparecía con un juguete que no era suyo, y la abuela se asustó y le dijo, no quiero que tomes lo que no es tuyo, porque eso no está bien, y me toca corregirte, y no te quiero, ladrón. Un día se apareció con otra cosa y la abuela le advirtió, si vuelves a robar, te quemaré la mano con el atizador. Ahora que vivimos con corriente eléctrica y con gas, pocos sabemos qué es el atizador. Los que han vivido en el campo y en la zona rural y tienen cocina de leña, atizador se les suele llamar a un hierro, a un fierro con el que se mueven los carbones y se mueve las brasas para que se produzca fuego. El atizador pues suele estar siempre al rojo vivo. Y entonces un día la hija le había mandado unos dólares y la abuela lo guardaba en el azucarero en la cocina. Oye, abuelitas, ya todos los nietos no sabemos que en el azucarero se guarda la plata, la lana, cambien de lugar. Y entonces, un día que la abuela fue a sacar los últimos $100, la plata no estaba. Y de repente apareció el chavito con unas tenis esas de marca, esas que tienen aire y todo lo demás, y con una chamarra de esas que parecen elotes todas infladas. Y entonces pues la abuela se dio cuenta de dónde venía y le dijo, me robaste el dinero, pues te prometí un castigo y tengo que dártelo, porque te prefiero quemado a ladrón. Ven para acá. Y agarró la mano del chavito, ven para acá, y lo fue llevando a la cocina, lo fue llevando a las brazos del peladito. No, abuelita, perdóname, abuelita, en otra oportunidad, abuelita, por favor, no, abuelita, no me hagas eso. Y la abuela le dice, lo siento mucho, tengo que darte una lección que te dure para toda la vida, y te prometí un castigo y tengo que dártelo, porque te prefiero quemado a ladrón. Y le agarró la mano al peladito, al chavito sí nomás, ya saben que es chavito. Agarró la mano y fue acercando el atizador al rojo vivo. Cuando faltaban 10 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro para hundirle, para quemarle el dorso de la mano a su nieto, ¿saben qué hizo la abuela? Cuando faltaba 1 centímetro, giró la mano y ella misma se enterró el atizador caliente, quemándole el propio dorso de su mano. No era que el chavito le había dado la vuelta a la abuela de la mano a última hora, aunque ganas tenía. Fue la propia abuela la que decidió girar la mano y recibir ella el castigo
castigo prometido a la falta que el nieto había cometido. Quien viola una ley, hay que pagar esa ley. Y alguien tiene que pagarla. La abuela prometió el castigo y prometió la ley. Y pagó la ley, solo que en vez de pagar con el dorso de su nieto, se quemó ella misma la mano. Era la misa de exequias de una anciana, cuando un joven abogado daba las palabras de agradecimiento en las exequias y contaba que esa mujer era su abuela, y que cuando la mamá y él estaban arreglándole el cajón y le colocaron el rosario en las manos, la mamá, o sea la hija de la abuela, quiso con el rosario taparle el queloide que le había acompañado por más de 50 años en su mano. Y entonces le dijo, no, hay que taparle para que no se vea tan feo. Y el nieto le dijo, no mamá, esa es la mejor herencia que me ha dejado mi abuela. Esa cicatriz no es una cicatriz vergonzante, esa cicatriz es una joya preciosa, es un precioso rubí, es la herencia más grande que he recibido de mi abuela. Ahora soy un profesional y un hombre de bien gracias a que mi abuela ocupó el lugar que me tocó recibir a mí. ¿Les suena parecido esa historia? Alguien ocupó el lugar que te tocaba ocupar a ti. Alguien pagó la deuda que te tocaba pagar a ti. Alguien asumió ese costo, esa pena que era tuya. Esa es la razón por la cual Dios amó tanto al mundo. Y cuando dice amó tanto al mundo, no está hablando al planeta Tierra ni a la ecología, está hablando de ti. Tanto amó Dios. A mí me gusta, yo les sugiero a las personas que en sus Biblias en lápiz coloquen, en vez de la palabra mundo, coloca tu nombre. Tanto amó Dios a Gabriel que entregó a su propio hijo. Tanto amó Dios a Leticia que entregó a su propio hijo. En vez de la palabra mundo en tu texto de la Biblia, escribe tu nombre y pon tanto me amó Dios a mí que me entregó a su único hijo para que todo aquel que tenga vida no perezca, sino que tenga vida eterna. En alguna oportunidad, en la ciudad de Guayaquil, también donde trabajé antes de venir a vivir a Barranquilla, Colombia, se celebraba la fiesta de nuestro santo patrón, San Juan Eudes. Y decidimos los padres, éramos 2 parroquias, éramos 5 padres, decidimos irnos a un buen restaurante. Hombre, era la fiesta del santo fundador, bien merecía darnos un gustico y celebrarla bien. Y después de haber celebrado la misa, nos fuimos al mejor restaurante de Guayaquil. Llegamos, nos sentamos, cuando nos trajeron la carta, parecían que nos fueran a echar gotas. El padre ecónomo dijo, un solo plato. No, olvídense de piqueos, olvídense de postre, olvídense de sopa, un solo plato. Y por favor, de los de arribita, que son los más baraticos. Y entonces, y olvídense de vino, tendremos que tomarnos a lo más una cervecita. Porque no había sacado tanta plata, no sabía que era tanta lana. Y cuando llegamos allí, estábamos sentados en la mesa pidiendo, una familia se acercó, ay padre, estuvimos en la misa, felicitaciones por su santo fundador, qué bueno que estén celebrando, que estén aquí, que el Señor los bendiga. Nos abrazó, nos dieron picos a todos los padres, picos le decimos en Colombia, y ya se sentaron en su mesa. De repente, después de haber comido lo más chiquito, lo más pequeño que había, pedimos la carta con temor y con temblor, y se acerca el mesero. No, la familia de la mesa de allá ya pagó la cuenta de ustedes. Y nosotros, ¿por qué no nos dijo? ¿Por qué no nos dijo?
A veces vivimos asustados porque con lo que tenemos, con nuestro esfuerzo humano, no nos alcanza. A veces vivimos asustados, preocupados por tratar de vivir una vida cristiana con nuestro propio esfuerzo y nos queda grande. Y nos olvidamos que alguien ya pagó la cuenta por nosotros. ¿Qué haces tú afanándote y esforzándote por tratar de vivir la vida cristiana con tu propio esfuerzo? No es con tu propio esfuerzo, es con la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Vamos al contexto bíblico donde se encuentra el texto de Juan 3:16. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17. Los que tengan Biblia, Juan 3:13 al 17. Hay una muy buena aplicación de Biblia que se llama iPietà, como iPhone, y Pietà como la Pietà de Miguel Ángel. Es gratuita, se la recomiendo. Pueden escoger ustedes allí la Biblia de Jerusalén. Entonces Juan 3 del 13 al 17. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, no sea quemado con el atizador, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra de Dios. El contexto de estas palabras de Jesús se realizan dentro del diálogo que tiene Jesús con un discípulo secreto. Era un hombre muy importante, era senador de la República. En otras palabras, era miembro del Sanedrín, del Consejo de Sabios Judíos que gobernaba Israel bajo la autorización y supervisión de los romanos. Este senador importantísimo era católico, pero le daba pena, le daba vergüenza que el resto de sus compañeros políticos y senadores se dieran cuenta que él era un hombre de fe. Y por eso era discípulo de Jesús, pero era un discípulo secreto. ¿Cómo así? Cuando fue a ver a Jesús, ¿saben a qué hora fue? De noche, para que nadie lo viera entrar a la casa de Jesús y después lo fueran a señalar. Cuando uno lee y ve en el Evangelio de San Juan a Zaqueo, lo ve primero a escondidas, después lo ve enfrentando al Sanedrín y después lo ve a plena luz del día pidiéndole al cónsul romano que le entregara el cuerpo de Jesús, y a pleno día no tiene ni vergüenza ni temor de envolver el cuerpo de Jesús. Pasó de ser un discípulo secreto a ser un testigo de la muerte de Jesús. Hay muchos católicos que van al grupo de oración, pero en su trabajo, en su escuela, en su prepa, en su oficina, nadie sabe que son renovados.
Y no falta la compañera de trabajo que se pone a hablar de una bruja muy buena que te adivina todo. Y tú allí, sabiendo que eso es demoníaco, te quedas callada, no dices nada, mejor que no sepan que eres renovada porque se van a burlar de ti. Hey, Jesucristo dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres. ¿Qué dijo? ¿Me voy a poner triste? ¿Me voy a maluquear? ¿Qué dijo? El que se avergüence de mí delante de los hombres, ¿qué hará él con nosotros? Me avergonzaré de él delante de los ángeles del cielo y de mi Padre que está en el cielo. Yo te pregunto, el día que te toque calificar servicios, estirar la pata, temblar el pico, el día que te toque partir de este mundo y llegar al cielo, y cuando estés entrando tú al cielo y esté Jesús, esté San Pedro, y llegues tú, Jesús, y Jesús, ¿quieres que Jesús se avergüence de ti en el cielo? Entonces, ¿qué haces avergonzándote tú de Jesús? No te dé pena dar testimonio de Jesús. Pero dejemos aquí a Zaqueo y volvamos de nuevo al texto. ¿Sí? Este se desarrolla en un diálogo con Jesús y Nicodemo, que vino a verlo de noche. El versículo 13 dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Con lo que Jesucristo está dándole testimonio a Nicodemo, dándole testimonio de que él tiene una relación especialísima con el Padre y por eso sube y baja del cielo. El Hijo del Hombre tiene una relación muy especial con el Padre. El versículo 14. En el versículo 14 Jesús se identifica con la serpiente que Moisés levantará en el desierto. ¿Qué dice el versículo 14? Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Si no nos vamos al libro del Éxodo, no vamos a entender qué significa esa frase. Así como Jesús levantó la serpiente, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Padre, ¿es Jesús una culebra? No, tan rápido. Eso se llama tipología en la Biblia. Es un tipo de Cristo. ¿Qué pasó en el Éxodo? Los judíos, aburridos del maná, aburridos del desierto, se pusieron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, y entonces Dios decidió castigarlos y les envió una plaga de serpientes venenosas al campamento, que empezaron a morder, a picar a los israelitas, que empezaron a morirse unos a otros y se asustaron al ver las serpientes que los mataban. Se asustaron y lloraron y se arrepintieron y fueron a donde Moisés y Aarón y le pidieron perdón por haber murmurado contra ellos, pero que por favor que desapareciera, que se acabara esa plaga de culebras que los estaba matando. Y entonces Dios le dice a Moisés: ok, están arrepentidos, entonces hazte una serpiente de bronce, levántala en una asta, en un palo de madera. Una serpiente levantada en una asta de madera, y todo el que haya sido picado por la culebra del pecado y mire a la serpiente de bronce en el madero, quedará curado. Jesús va a ser esa serpiente que será alzada en la cima del monte Gólgota, en el madero de la cruz, para que todos aquellos hombres y mujeres de todos los tiempos que miren al que traspasaron, lo miren, lo adoren, lo contemplen,
quedarán entonces libres del veneno mortal del pecado que destruye sus almas, que destruye sus vidas. En el versículo 15 dice: se afirma para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. No dice los católicos, no dice para que los renovados que crean en Él tengan vida eterna. Jesús no hace exclusión de personas. Él no diferencia a uno del otro. La palabra todos es totalizante, es globalizante. No hace de personas como sí lo hacían los israelitas en su tiempo, donde los impuros estaban fuera de la gracia y de la salvación, donde los enfermos, los leprosos, las viudas, los ciegos, los extranjeros, los limosneros formaban parte de lo que en Israel se conoce con el nombre de los anahuim, los pobres de Yahvé. Esos, por su situación de impureza, estaban lejos de la salvación. En el pueblo de Israel habían salvados y habían no salvados, y los impuros no se salvaban. Había personas que por su oficio eran impuros. Por ejemplo, los enterradores. Un sepulturero era impuro, pero podía purificarse. Después de 40 días de haber sepultado al último muerto y de haberse mantenido lejos de la impureza de un cadáver, con purificaciones y oraciones, era de nuevo admitido a la gracia. Pero que no se muriera en 40 días no era común. Por lo tanto, su condición era de permanente impureza y de permanente pecado. ¿Sabían ustedes que las personas que trabajaban con animales con escamas, como las serpientes, o sea, los pescadores, eran impuros? Un pescador era un impuro. Y un pescador, si quería purificarse, tenía que pasar siquiera 7 días sin contacto con el pescado, bañarse bien para acercarse al templo y a la sinagoga y no oler al pescado, que lo hacía impuro. La mitad de los apóstoles de Jesús eran pescadores que trabajaban en impureza. Y Jesús no hizo acepción de personas, porque todo el que crea en Él, lo único que se nos pide es una profesión de fe, es un acto de fe, es una adhesión a una persona que es la persona de Jesús. Así como algunos se adhieren a su candidato del PAN o del PRI o del no sé qué otro más, entonces esa adhesión que a veces nos peleamos y las familias se dividen en política o se dividen por el fútbol, porque yo me adherí a la camiseta del Chivas y yo en cambio a la del América. Y entonces se pelean unos con otros y las familias divididas. Así como te adhieres a una camiseta y eres capaz de dar la vida por él, así como te adhieres a un candidato político que siempre te ha robado y que te seguirá robando, y tú de bobo, y bueno, no me meto en política, sigues votando por él, así como te adhieres a una causa, tienes que adherirte en fe a la persona de Jesús. Al que crea en Él tendrá la vida eterna. La vida eterna es un don. La vida eterna es un regalo de Dios. ¿Cuándo entenderemos, católicos, que por nuestro propio esfuerzo no podemos ganarnos la vida eterna? Si el ser humano pudiera ganarse la vida eterna por su propio esfuerzo, Jesucristo se hubiera ahorrado la cruz. Si yo podía salvarme sin Jesús, mejor que no hubiera venido. Pero el hombre no podía. Nos dice Pablo en la carta a los Romanos que la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia y la recompensa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que murió por nosotros y que nos amó. Tú no puedes salvarte por tu propia fuerza. Pablo, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículos 8-9, dice: porque por gracia
alcanzan ustedes la salvación, porque es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, no por esfuerzo humano, para que nadie se gloríe. No es que yo merezco salvarme, irme al cielo porque ayudo a un comedor infantil. Yo merezco salvarme, irme al cielo porque financié una capilla allá en un exegido. Y entonces pensamos que por nuestro propio esfuerzo vamos a comprarnos el cielo. En época de Navidad uno ve a algunos católicos que quieren lavar su conciencia regalando 500 canastas de Navidad o regalando 1000 pelotas de fútbol a una parroquia para que repartan entre los pobres. ¡Ay, qué bueno don fulano que está haciendo obra de caridad! ¿Está haciendo obra de caridad o está comprando su conciencia de ladrón y de sinvergüenza? Creen que pueden robar 360 días en el año, pero que los últimos 5, haciendo pequeñas obritas de caridad a la iglesia o a los pobres, van a comprar el perdón y la gracia de Dios. Si no me vuelven a invitar, o si pasan 6 años, no me importa, me invitarán por otro lado. Pero que se las digo, se las digo. Que se las canto, se las canto. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Por qué tuvo Dios que enviar a su único Hijo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? El pecado del hombre, mis queridos hermanos, saboteó la vida paradisíaca que vivía Dios con la humanidad o con el primer hombre, en constante amistad. Todos los días, nos dice el libro del Génesis, Dios bajaba a la hora de la tarde, a la hora de la brisa de la tarde, a tomarse un cafecito de olla con Adán y con Eva. Y ahí se comían unas gorditas y allí se ponían a hablar de lo más sabroso. El hombre en esa vida paradisíaca con Dios tuvo que enfrentar una disyuntiva a la que Dios lo colocó para que pusiera en fuego su plena libertad. Porque somos imagen y semejanzas de Dios, porque tenemos la capacidad de elegir y de decidir. Dios no nos impone su amistad, Dios no nos impone sus mandamientos, Dios nos lo propone. Y el hombre decide si seguir el proyecto de Dios de comunión, de solidaridad, o decide escoger por tomar el fruto prohibido y hacer lo que le da la gana. Somos imagen y semejanza de Dios porque tenemos libre albedrío. Y lamentablemente nuestro primer padre, cuando debió elegir entre el proyecto solidario y comunitario y la comunión con Dios o hacer lo que le da la gana, el hombre eligió hacer lo que le dio la gana. Y per secula seculorum, los que no saben latín, por los siglos de los siglos, el hombre sigue haciendo lo que le da la gana. Y entonces perdió la comunión con Dios, perdió el contacto con Dios, fue expulsado del paraíso y ya no tenía que simplemente que estirar las manos para comer los frutos deliciosos del paraíso, sino que le tocó labrar la tierra y ganarse su pan con el sudor de su frente, no con el sudor del frente, no, con el sudor de su frente, ganarse el pan con el sudor. Y perdió la comunión con Dios. Desde allí, Dios decidió elaborar un plan de rescate, una operación comando para salvar al hombre perdido en el pecado. Están colocando malas palabras por ahí. Bien. Entonces, en una operación comando. Y esta operación comando se llama Historia de la Salvación. Se escogió un hombre
le dio a ese hombre, hizo un pacto con ese hombre, Abraham y sus descendientes, del que formará un pueblo santo para un Dios santo. El pueblo terminó viviendo 4 siglos en Egipto, hasta que subió un faraón que no conoció a José, y el hombre vivió en esclavitud. Alejarse de Dios nos hace caer en esclavitud, pero el amor de Dios hacia su pueblo es tan grande que decidió hacer un plan de rescate, enviar a su Hijo al mundo para salvar al mundo. El amor de Dios a su pueblo nos demuestra el profundo sacrificio y donación total que Dios nos tiene. Estamos cerca ya al pregón pascual. Yo quiero invitarles que cuando se cante el pregón pascual se pillen en la letra, presten atención a la letra. Hay un verso que yo cada vez que lo leo se me pone la piel, se me eriza la piel, y es aquella frase que dice: por salvar al esclavo entregó a su hijo. Escúchela bien. Por salvar al esclavo entregó a su hijo. ¿Quién de ustedes, si un empleado de servicio le hace falta un riñón, le quita un riñón a su hijo para dárselo al empleado de servicio? Si pudieran, harían lo opuesto: le quitan al empleado de servicio y se lo ponen al hijo. Pero Dios nos amó tanto que despreció a su hijo para salvar al esclavo, para salvarnos a nosotros. Quiero terminar con la letra de una canción de un cantautor católico guayaquileño. Este cantante se llama Jorge Luis Borges. Él tiene una canción muy bonita que en una de sus estrofas dice: dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Dios de amor y Dios de misericordia, porque eres tú quien nos amas, no por nuestros méritos, no porque nos lo merezcamos, nos amas simplemente porque tu amor es más grande. Nos amaste primero, tomaste la iniciativa de amar a un pueblo rebelde, tomaste la iniciativa de amarme a mí, un hijo, una hija rebelde, que prefiere el pecado, que prefiere las pasiones desordenadas, que seguir tu palabra, y no escatimas esfuerzo por seguir muriendo en la cruz, por venir a mí a rescatarme. Oh Señor, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí. Señor, te doy gracias, Señor, porque me amas tanto que hoy puedo decirte que eres mi Salvador, mi amor eterno, mi amor divino. Ya no me falta nada, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Bendito, alabado